Quería hacer algunas consideraciones sobre cómo uno, desde un espacio político, evalúa un presupuesto, ¿no? Y es imposible no considerar el presupuesto que uno tiene enfrente en función del contexto y en función también de la comparación del año anterior, ¿no? Creo que es lo fundamental. Los valores, las cosas que uno quiere reivindicar desde su espacio político y en qué contexto se da, ¿no? Digo, porque si no uno puede caer en la tentación de ser dogmático y decir porque en tal año no voté tal cosa, en tal año no la voy a votar. Y no, porque claramente hay una cuestión de contexto que cambia. En mi caso particular, recuerdo que el año pasado votamos en contra en general y votamos, por supuesto, no acompañamos en particular el presupuesto, porque entendíamos que había en ese presupuesto un ocultamiento, y quiero aclarar los términos de ocultamiento. Creo que había un ocultamiento de las variables macroeconómicas que afectaban gravemente al municipio, porque entiendo yo que la administración en ese momento se veía coaccionada o coercionada, como pueden estar a veces los municipios ante un poder central. Esto es algo que todos los municipios, cuando están intentando dirimir sus cuentas contra una administración central que les camotea o les retasea subsidios, dineros específicos para programas y cosas que son sustanciales para el sostenimiento de políticas públicas, está claro que hay una maniobrabilidad que intentan tener los intendentes, y creo yo, y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, que el presupuesto del año pasado escondía muchas de esas variables macroeconómicas, y entendíamos nosotros que estaba mal, y entendíamos nosotros que era necesario que la Intendencia visibilizara esas variables macroeconómicas, que eran las que hacían imposible e inviable ese presupuesto. Incluso recuerdo que se lo dije en broma al secretario de Hacienda cuando estuvo acá presentándolo en ese momento, y yo le pregunté, si un alumno tuyo con tarifas que llegaron al 1.600% de aumento, te hace una proyección inflacionaria del 34% para ese año, ¿vos cuánto le pones en el examen? Y se rió y me dijo, bueno, eso lo determina la Cámara de Diputados, también en el peronismo votó eso. Que sí, tenés razón, pero ¿cuánto le pones en el examen? ¿Por qué traigo a colación esta anécdota? Porque estaba claro para cualquiera en ese momento que ese presupuesto era un dibujo. Estaba claro que no había una explicitación del déficit real del municipio, y estaba claro que la inflación esa no iba a ser sostenible en el año. Y digo esto porque muchos otros compañeros de mi espacio político sí lo acompañaron al proyecto, entendieron que podían hacer aportes, que podían hacer mejoras, que podían gravar a sectores más concentrados de la ciudad. Y bueno, son distintas caracterizaciones que se hicieron. Hoy de golpe se da a la inversa, ¿no? Lo que ocurre ahora, en nuestro caso particular, es que entendemos que muchas de las variables macroeconómicas que hacían que ese presupuesto del año pasado fuera inviable, creemos que este año se van a modificar. Y no lo creemos porque tenemos evidencia científica de eso, porque el nuevo gobierno provincial y el nuevo gobierno nacional hace una semana que están en gestión. Digo, yo no tengo hoy elementos científicos para decir que estas variables van a cambiar. Lo que tengo es la certeza de que milité un programa, de que milité un presidente que planteaba determinados ejes en su discurso, que planteamos determinadas cosas en la campaña y que vamos a tener políticas en ese sentido. Entonces, lo que digo es que mucho de lo que incide en los aumentos de estas tarifas que durante estos 4 años fueron descontrolados, estamos hablando de un TGI que se va a medir en función de la tasa de recolección de residuos. Está clarísimo que en el índice de recolección de residuos inciden los combustibles. Está clarísimo que incide la adecuación salarial de los trabajadores, que tiene que ir acompañando una inflación que fue sideral.
yo estoy planteando que voy a representar a un gobierno nacional que lo primero que dijo fue que va a intentar controlar el aumento de los combustibles, que va a congelar tarifas y que va a tener políticas de incentivo al consumo y a la producción. Una de las cosas que ya se reguló es, por ejemplo, el interés de los créditos financieros. Entonces digo, frente a todas estas variables, yo asumo que no vamos a tener durante este año una devaluación salvaje y sin posibilidad de regulación por parte del Estado. Asumo que los trabajadores y trabajadoras de la ciudadanía no se va a ver expuestas a vaivenes del mercado sin que el Poder Ejecutivo saliera a defender el bolsillo de los trabajadores. Asumo que no va a haber un gobierno que favorezca la transferencia brutal de recursos en función de las compañías que prestan servicios. Entonces, frente a todo esto, yo me posiciono para decir que un aumento de TGI en el marco de una emergencia económica que permita adecuar el servicio de barrido y limpieza y alumbrado no es descabellado. Y no es descabellado porque hace algunas horas nuestro gobernador mandó un proyecto de ley donde también incorpora un ajuste del inmobiliario provincial. Y porque hay que decirlo, los municipios no tienen los mismos recursos tributarios y recaudatorios que tienen la nación. Un presidente puede elegir afectar retenciones agropecuarias, tiene recursos como el IVA, tiene otro tipo de recursos impositivos, puede afectar a sectores concentrados de la economía que quizás un municipio tiene más limitaciones para hacerlo. No obstante, este proyecto de presupuesto que estamos votando sí tiene, gracias a propuestas de distintos bloques, un intento de gravar a sectores más pudientes, apelando a esta consigna de solidaridad social que nuestro presidente viene planteando, que era lo que motivaba la ley de emergencia económica. Y me parece que hay que valorar eso. Me parece que hubo un esfuerzo, que hubo un trabajo, que incluso el año pasado, lo decía yo antes, cuando recién empecé a hablar, se grabó entidades financieras. Digo, hay un intento. Ahora, los municipios, o por lo menos el municipio de Rosario, que no es un municipio que es prestador de servicios, no tiene compañías energéticas, no tiene compañías telefónicas, no presta servicios de ese tipo, no tiene mucho recurso. A lo máximo que puedo apelar, y en esto me parece que sí hay que tener una cuestión de responsabilidad, es a pensar que las cosas que nos importan estén preservadas en el presupuesto. La participación del gasto en salud, la participación de la asistencia social, haber mejorado algo que para nuestro espacio político es muy importante, que son los fondos de la Secretaría de Producción, para que el municipio tenga dinero para incentivar y promover emprendimientos productivos en nuestra ciudad, no solo a pequeña escala, como puede ser el Promufo o como puede ser la economía social, emprendedores de distinto tipo. Incentivar las tecnologías, la industria de base tecnológica. Incentivar cosas que generen una exportación de productos, que permita el ingreso de dólares genuinos, que permita crear empresas que exporten y que tengan radicación y tributen DREI en nuestra ciudad, que generen valor agregado, que generen trabajo calificado, ¿no? Que generen conocimiento. Y eso es algo que tiene que hacer el Estado a través de la Secretaría de Producción. Entonces, este es un presupuesto que también incrementa los fondos de esa Secretaría. Se hizo mucha crítica, tanto públicamente como aquí en el recinto, al gasto en publicidad. A mí me parece interesante detenernos en este punto. Cuando uno habla de publicidad del Estado, no está hablando solo, o como se interpreta a veces, de publicidad política, del intendente o de... Cuando uno habla de publicidad del Estado,
habla de campañas sanitarias. Cuando uno habla de publicidad del Estado, habla de información sobre servicios, sobre recolección de residuos, sobre políticas de reciclado. Y venimos de 4 años donde principalmente desde el gobierno nacional se destruyeron las políticas y las campañas sanitarias. Nosotros empezamos a tener en Rosario, y hay un registro en los centros de salud de esto, crecimiento de índice de sífilis, VIH, sarampión, TBC. Hablar de publicidad del Estado tiene que ver con volver a hacer campañas activas, y eso también es publicidad del Estado. No obstante eso, valoro que también se recortó en otras áreas cosas que aparecían como publicidad, pero que nosotros no podíamos ver materializadas en ningún lado. Y un ejemplo de esto, porque lo mencioné cada año que fui concejala, eran los gastos en niñez. En niñez, decíamos siempre, había poca asignación de dinero para las áreas netamente estatales y mucha asignación de recursos para ONGs que pedíamos informes y nunca sabíamos cómo se administraba ese dinero, cómo se disponía, y había mucho en concepto de promoción de derechos de niños y niñas, pero que después no sabíamos de qué manera se materializaba esa promoción de derechos. Este año valoro enormemente que es exactamente inversa la relación. Hay una asignación concreta de recursos a las dependencias estatales y a los organismos estatales que atienden a primera infancia y que atienden a protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y hay un recorte importantísimo en la asignación a organizaciones civiles. Esto quiere decir que el Estado toma para sí la responsabilidad de la defensa de niños y niñas y deja de tercerizar una política pública. Y además hay en este punto un agregado, que es que nosotros pedimos que se indexara al valor de inflación de estos 4 años lo que tenía que ver con asistencia directa a familias vulnerables, asistencia principalmente alimentaria, en CAF, en CCB, a través del servicio local. Esta propuesta fue receptada y es incorporada al presupuesto. O sea que, por ejemplo, en lo que es específicamente atención de infancia, es un presupuesto enormemente, superlativamente mejor a los que fueron estos últimos años. En relación al DREI también hay acá una definición importante que se tomó y que creo que todos los bloques también aportamos, que es que no se gravó a la producción local, al pequeño y mediano comercio, pequeño y mediana empresa, y hasta se considera a empresas de mayor porte para que no tributen más en función de reconocer las dificultades que está teniendo la ciudad para generar empleo genuino. Y esto no es perjudicar al vecino para beneficiar a una empresa, esto es beneficiar a toda la ciudadanía, beneficiar el tejido comercial e industrial, beneficiar la actividad económica de la ciudad. Entonces creo que la valoración y el escalamiento que se hace de la alícuota del DREI es correcta y va en el sentido de incentivar la producción local y va en el sentido de incentivar el comercio local. Creemos que eso es correcto, es defendible y hay que votarlo. Y para finalizar, quería hablar también del transporte, en el mismo sentido de lo que vengo planteando, decir que también las variables que hacían que el índice de precios que incidía en el transporte determinar una gran inestabilidad, porque nunca sabíamos cuánto iba a salir la nafta, porque nunca sabía ni la Intendencia ni los usuarios del servicio cuánto iba a ser el precio real del boleto, también confío en que, debido a la nueva política económica del Gobierno Nacional, esas variables se vuelvan más controlables, se vuelvan más estables, vuelvan a ser predecibles. Y también, porque lo planteó Alberto Fernández recientemente,
Espero que el Gobierno Nacional revea la estructura de subsidios que ha sido enormemente perjudicial para todas las provincias del interior del país, porque todos sabemos que se concentró enormemente en la provincia de Buenos Aires. Algo que es histórico en este país, que viene desde hace 200 años, pero que en los últimos años se agravó. También espero que nuestro gobernador pueda efectivizar un compromiso de campaña que fue el boleto estudiantil, pero entiendo también que cualquiera de estas políticas, tanto la revisión de subsidios nacionales como efectivizar el derecho al boleto estudiantil gratuito, tiene un tiempo de implementación. No es algo que se hace de un día para el otro. Tiene que ver con cambiar integralmente sistemas y eso tiene una complejidad. Que nosotros le demos al intendente la potestad para subir el precio del boleto de acuerdo a, volvemos y vuelvo sobre este punto porque no me parece menor, de acuerdo a un índice de salarios que se va a cotejar con el precio que dé el estudio de costos en un contexto donde estemos controlando las tarifas y el precio de los combustibles, no en un precio de inflación desatada, de devaluaciones inesperadas. En ese contexto creo que darle al intendente esa herramienta tiene que ver con preservar un sistema que no es el de mi elección, no es el de mi preferencia, pero es el pliego que está vigente. Si yo tuviera que elegir y pudiera elegir, reivindico un sistema más parecido al de la empresa mixta, que fuera único en la ciudad, un sistema con mayoría de capital integrado por el Estado. No es la situación. Hoy hay un pliego vigente que acá se discutió mucho y no voy a ahondar sobre eso. Pero digo, en este contexto, una emergencia económica nacional, provincial y municipal, en 3 niveles donde se está pidiendo un esfuerzo económico a los sectores, al menos que pueden hacer una mayor contribución, pero que los municipios no tienen tanta libertad para poder hacerlo. Creo que nosotros tenemos que votar este presupuesto, tenemos que confiar en que las variables económicas que determinan las políticas de los municipios van a ser mejores este año. Yo tengo la convicción de que van a ser mejores. Y en función de eso defender las matrices que no pueden ser negociables. La asistencia a los más vulnerables, asistencia a niños, niñas y adolescentes, asistencia a mujeres en situación de vulnerabilidad, atención a pyme, pequeño comercio, mediano comercio, créditos productivos, incentivo a la innovación y a la investigación local. Y creo que eso está contenido a grandes rasgos en el proyecto, o al menos así lo entiendo y en ese sentido hemos aportado. Solamente eso. Muchas gracias, presidente.